Traemos una semana cargadita de noticias. El sábado pasado se celebró las Winter Series en Motorland. Allí estuvo nuestro aragonés Guillermo Aso. También se celebró el autocross de Calamocha. También este jueves, mañana, tendréis la entrevista a Alberto Martínez. Y el fin de semana que viene tenemos, por un lado, las becas slalom en Zaragoza y por otro lado tenemos el karting del Campeonato Valenciano en Motorland, donde seguro que habrá pilotos aragoneses. Ahora lo vamos a ver. Hola, desde Coliflor Studios. El fin de pasado en Motorland, en las Winter Series, Guillermo Aso defendió el pabellón aragonés con su Mercedes AMG GT4, haciendo un doble podio en las dos carreras, peleando con el campeón británico Charles Dawson en la primera, haciendo segundo, y copilotado por el estadounidense Papadopoulos en la segunda carrera, la de resistencia, terminando tercero. Nos comentaba que ambas carreras le habían servido para ver el comportamiento del Mercedes tras las mejoras y así planificar mejor la temporada que acaba de comenzar. El domingo pasado comenzó la temporada de autocross en el circuito El Gazapón de Calamocha. La nevada caída sobre el circuito el día anterior sirvió para empapar el terreno y ello no impidió que se vieran disputadas carreras. Eso sí, con un frío en el exterior de los coches muy intenso. En División 2, el actual subcampeón de Aragón, Javier Navarro, se imponía con su Peugeot 205 en una ajustada llegada con poco más de un segundo sobre el segundo clasificado. En la División 1, el oscense Óscar Escuder, a pesar del abrumador trabajo en previas libres y clasificatorias, no pudo rematar en la final por un pinchazo en la última vuelta, terminando con ello tercero. Y es que hasta la bandera cuadros no te puedes fiar. La victoria viajó hasta Calatayud, ya que fue el actual campeón Salvador Torcal con su Audi A4 el que ocupó el cajón alto del podio. En Carcross, nuestro campeón 2023, David Herrero, consiguió subirse al segundo cajón, siendo además el primer aragonés clasificado. Vistas este jueves, Alberto Martínez, campeón de rallies 2022, ante la nueva temporada. Y el fin de llega con dos citas. En Zaragoza, el domingo, la selección de becas para el Aragonés de Slalom 2024, con casi 25 aspirantes inscritos para las 3 becas. Las instalaciones de Educatraffic en la carretera de Logroño serán las que recibirán a los participantes desde las 9 de la mañana. Y a las 10 comenzarán los 2 primeros test de conducción. A la 1 del mediodía, los 2 slalom para los 8 finalistas resultantes de los test de conducción. Aragón Racing, por supuesto, estará allí. Y os traeremos las impresiones de los becados y de los que, estamos seguros, lo seguirán intentando el próximo año. La segunda cita será también el domingo, pero en el circuito de karting de Motorland, con el Campeonato Valenciano de Karting. Y supongo que habréis recibido a través de vuestras redes sociales la invitación para la fiesta que está preparando la escudería Autoterreno Sport para la semana que viene. Y os recomiendo que rellenéis el formulario de asistencia, ya que esperan llenar las instalaciones y necesitan saber para cuántos preparar las sorpresas. Y ya conoceréis la noticia acerca de la expulsión de las federaciones vasca, navarra y riojana del seno de la española, por el tema de los dineros, las licencias, etc. Un tema que vamos a seguir con mucha atención y que de obtener más info os la daremos en un especial última hora. En fin, no hay más. Nos vemos el jueves desde Estudios Coliflor. Un abrazo.